Hola, muy buenas noches. Te saluda el evangelista Gonzalo Viera nuevamente para compartir una palabra de Dios, para compartir una reflexión, viendo y analizando todo lo que está sucediendo eh, con respecto a todo el tema apostólico y profético. Uno no puede entender cómo hay gente que fueron muchos años maestros de la palabra y practicaron la sana doctrina y hoy se están comiendo garrones impresionantes. Eh, Se están metiendo en el barro y se están metiendo con personas totalmente equivocadas. La iglesia está perdiendo total discernimiento por apartarse de algo tan sencillo como es el libro de la vida, como es la palabra de Dios, que ahí nos enseña todo específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede con personas que tienen denominaciones o iglesias relativamente grandes? Entran como en un espíritu de superioridad, como un espíritu de ambición que quieren tener más a toda costa. Entonces se ponen a ver internacionalmente con otros pastores y si este pastor tiene un auto Mercedes-Benz último modelo, el internacional tiene dos Mercedes-Benz. Entonces dice, bueno, pero para estar a la altura de ese tengo que tener otro Mercedes más. Y así sucesivamente. Entonces se empiezan a meter en todo ese vínculo y terminan siendo confundidos y terminan confundiendo a su congregación. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña sobre los apóstoles y sobre los profetas? Dice que el Señor escogió 12 apóstoles. Ahora muchos piensan que ser apóstol es sacarse el 5 de oro. Lo peor que le podía pasar a un siervo de Dios es llegar a ser apóstol. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no fue el Señor Jesús que inventó la palabra apóstol. El apóstol en el griego significa cartero, mensajero. El apóstol era usado en el ejército romano. Cuando había alguien que quería integrar el ejército romano, lo mandaban como mensajero de un lugar a otro para llevar un mensaje específico a un rey, etc. Pero le marcaban una ruta que era complicadísima. Si él llegaba al otro lado de esa ruta que le habían marcado con vida, él era aprobado para integrar el ejército romano. Pero si lo mataban por el camino, bueno, no pasó la prueba. O sea que la palabra apóstol significa mensajero. El Señor los escogió como apóstoles, los escogió como mensajeros para llevar un mensaje en medio de una guerra, en medio de lobos, en medio de gente satánica, para que ellos proclamaran el reino de los cielos. Pero así también les fue, porque todos los apóstoles fueron muertos, fueron decapitados, los tiraron a los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero fueron esos 12, y esos 12 son las 12 piedras angulares de la Nueva Jerusalén, que están sus nombres inscriptos en la Nueva Jerusalén. ¿Qué dijo Jesús sobre los profetas? Dijo que el último profeta era Juan el Bautista, y dice que no va a haber otro profeta más grande que Juan el Bautista. Hay una confusión con algunos cuando hablan de profetizar, porque dieron una palabra de ciencia o una palabra profética conforme al don de profecía, y ya piensan que son profetas. Pero el profeta era una persona que hablaba constantemente con Dios, y que Dios le hablaba y le decía anda, y decía esto, y decía aquello, y decía lo otro, que muchas veces no era agradable. Entonces, por ahí está lo que le pasó a Elías. Cuando desnudó a los profetas de Baal, y el pueblo vio que eran todos unos mentirosos los profetas de Baal y los mataron a todos. Pero después Jezabel dijo, así como hiciste con mis profetas, así voy a hacer contigo. Y dice que Elías tuvo miedo y huyó.
y desapareció porque temía por su muerte. Entonces, ¿estamos a ese nivel? No, no estamos a ese nivel. Hay 3 ministerios que Dios respalda, que son los actuales, que son el evangelista, el pastor y el maestro de la palabra. El evangelista tiene una autoridad de parte de Dios para irrumpir en el mundo espiritual, para romper opresiones y cosas que Dios quiere hacer a través de él y liberar un campo, lo cual después las almas se entreguen a Cristo y después las entrega el pastorado. El pastor tiene que pastorear a la gente, significa tener paciencia, significa tener amor, significa rodear a esas ovejas. Y el maestro de la palabra es el que alimenta, es el que profundiza en la palabra para que el cuerpo de Cristo pueda crecer hasta la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. En eso están los dones del Espíritu, de sanidad, de liberación, de discernimiento, de lenguas, etc. Pero el Evangelio es tan sencillo y hay personas que en este tiempo lamentablemente lo están complicando, lo están embarrando, lo están ensuciando por querer tener estatus y por querer tener una autoridad o un poder que Dios ya no se lo delegó. Tenemos que caminar en la sana doctrina, predicar la venida de Jesucristo, predicar el arrepentimiento, predicar el perdón de los pecados, que es lo que el mundo está necesitando, tu barrio está necesitando, la gente de tu barrio, de tu trabajo, está necesitando conocer a Jesús, conocer su perdón y conocer la sencilla palabra de Dios, que dice que hasta el más tonto no tropezaría en este camino, porque es un camino sencillo. Pero la ambición, la mentira y el engaño del ser humano complican todas las cosas. Que Dios te bendiga.